de las editoriales. Entonces Silvia es la conductora, productora, ideadora de ese gran emprendimiento novedoso y necesario, ¿no? Yo conozco mucha gente que lo mira, así que para mí es un honor presentarla. Silvia también ha sido parte de la editorial Certeza, así que en su momento estuvo mucho en contacto por el lado editorial, digamos, con otra parte de la historia, otros aspectos. Y está Javier León, que es un amigo de Silvia y que ha transitado con ella, nos va a contar después la experiencia de publicar, ¿no? De cero, de empezar de cero su primer libro y después, bueno, llegó a la publicación. Así que a los dos les damos la bienvenida. Esperamos aprender mucho de ustedes y disfrutar mucho de lo que nos quieran contar en esta noche. Mientras vamos recibiendo a los nuevos, queremos, bueno, darle ya el tiempo, el pase libre a ustedes para que comiencen hablándonos. Silvia, vos tenés una presentación, así que cuando gustes, me interesa empezar ya a hablar del tema y a escuchar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Gracias a los organizadores de MAI, a Mr. Rocha y a vos, Patricia, por esta invitación. Realmente me siento muy halagada y con muchas ganas de compartir todo esto que es a partir del Ministerio de Libros con Vos, que es un ministerio que nace en el corazón de Dios y Dios me permite tener esta visión de poder llevar los libros a los lugares donde no llegan. Y esto ocurrió mientras yo estaba trabajando en la editorial Certeza Argentina, donde Dios me dice que tenía muchos recursos al alcance de mi mano, pero que había muchos lugares donde estos recursos no llegaban. Así que Dios comienza a abrir caminos, a dar recursos, a proveer personas, el canal de televisión como Canal Luz, DirecTV, Cablevisión Flow, el canal de YouTube, para poder hacer un programa de televisión donde pudiéramos entrevistar a los autores a través de una entrevista amena, de una charla amena, divertida, contar cuáles son las historias de vida, cómo es su ministerio, por qué escribieron este libro y en qué se basaron. Acá les voy a compartir un PowerPoint, si me permiten un minutito. Ahí estamos. A ver. Ahí les queda. Quiero compartir esto. Bueno, denme un segundito que. Estoy pudiendo. Ahí, bien. Ahí les comentaba. En Libros con Vos tenemos esta visión, ¿no? de poder llevar los libros a los lugares donde no llegan. Y lo hacemos a través de una entrevista. Pero después nos dimos cuenta que los autores tenían otras necesidades, tenían necesidad de ser acompañados, de publicar sus libros, de participar en ferias de libros. Así que nos involucramos en toda esta tarea para poder ayudarlos y dar a conocer sus libros. Y llegamos a este punto, ¿no? Al punto de la capacitación, en donde dijimos, bueno, los autores necesitan más capacitación para que sus libros puedan llegar bien a las manos de los lectores. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo publicar un libro que se lea? ¿Y qué significa que se lea? Y que la gente esté interesada por el libro y cuando lo lea pueda descubrir al autor, pero que además de descubrirlo,
pueda tener el interés de querer seguir leyendo y de compartirlo. Es ahí donde el libro comienza a pasar de mano en mano y donde se empieza a imprimir y reimprimir varias veces, y ahí es donde verdaderamente el libro llega a la mano de un autor. Ahora, ¿qué pasa con un libro para que verdaderamente se lea, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer o qué hay que lograr para que ese libro realmente tenga el interés de que se lea? Cuando una editorial recibe un manuscrito, lo primero que hace es investigar al autor, a ver quién es, si tiene un ministerio, si da charlas, si da conferencias, si se mueve por el país, si es lector, si es investigador, o simplemente tiene el anhelo de escribir, ¿no? Y otra cosa que hace una editorial también es un análisis de mercado. Empieza a ver si ese manuscrito que le llegó tiene potencial, si tiene mercado, si tiene lectores, dónde lo vendería, cómo lo haría, qué formato tendría que tener, todo un montón de cosas. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque el mundo editorial ha cambiado radicalmente, ha cambiado 180 grados. Y todo lo que se esperaba antes de una editorial, ahora se espera de un autor. En las editoriales se esperaba que promovieran al autor, que lo llevaran a ferias nacionales, internacionales. Antes las editoriales tenían un financiamiento para poder llevar a los autores a Expolit Miami, por ejemplo. Les pagaban el viaje, la estadía para él, para su esposa, para sus hijos, para todo, pero todo eso cambió radicalmente. Ahora las editoriales buscan que un autor se autopromueva, que tenga redes sociales, que tenga ministerio, que tenga un público y que les asegure que verdaderamente su libro se va a vender. Entonces, de lo que estamos hablando es que del perfil del autor ha cambiado, que el autor tiene que moverse de otra manera y lo tiene que hacer antes de empezar a escribir su libro. ¿Por qué? Porque la editorial, cuando recibe ese manuscrito, hace toda una investigación previa antes de aprobarlo y decir, sí, vamos a publicar esto. Se lo da al comité editorial, lo circula entre gente amiga para que lo lean, para que vean si cubre una necesidad, si verdaderamente va a tener un alcance potencial. Entonces, todo eso que hacía la editorial, ahora lo tiene que hacer el autor. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los autores ahora se están autopublicando. ¿Sí? Silvia, disculpame un segundito, te interrumpo. No. Sí. Patricia habla. Sí, Patri. Te quería comentar que para que puedan ver la presentación en modo de pantalla completa, si podés buscarte el botoncito que dice presentación para agrandar el PowerPoint, que hay gente que no lo está viendo en el tamaño correcto. Dame un segundito porque tengo... Sí. Tengo acá el control remoto del... Denme un segundito que voy a compartir nuevamente. El monitor. Ok. Perdón la interrupción. A ver. Nos compartió una de las, sí, las asistentes. A ver ahí. Ahí volvimos a ver la pantalla de la presentación. No me está dejando, tengo abajo todo el panel del Zoom y no me está permitiendo
A ver si... Ay, si minimizas vos. Acá en presentación. En diapositiva, sí. Sí. ¿Ahí se ve mejor? Ahí. Sí, ¿Ahí? sí, ahí está perfecto. Ahí, bárbaro. Ajá. Bueno, entonces, Gracias. no, gracias por avisarme. Les decía que el mundo editorial ha cambiado y que todo eso que antes se esperaba de una editorial, ahora se espera de un autor. Entonces, ¿cuál es el perfil del autor que se espera en este tiempo? Se espera que sea una persona madura en su fe, que tenga un ministerio. ¿Por qué? Porque el libro va a acompañar ese ministerio, va a ser ese brazo extendido que va a llegar a lugares donde tal vez el autor no llegue, pero el libro sí. El libro va a pasar de mano en mano y va a llegar a lugares donde el autor tal vez no llegue. Entonces, para respaldar a ese libro también, la gente cuando busca un libro o ve o se encuentra con un libro, dice, lo primero que dice, a ver, ¿quién es el autor? Ah, Javier León. ¿Y quién es Javier? Ah, mira, hizo cursos de liderazgo. Ah, mira, y tiene un ministerio con jóvenes y trabaja en la iglesia y hace esto, hace lo otro. Entonces, ese perfil es el que el lector también está buscando, que el autor tenga ciertos estudios o cierta investigación, cierta profundización en el tema, porque el lector también se hizo un lector exigente. La gente hoy por hoy cuando va a comprar un libro o invierte en un libro, si bien le atrae la tapa, le atrae el título, pero también quiere ver quién es el autor, quién escribe, a ver qué conocimientos tiene, qué me puede aportar a mí, qué me puede dar este autor con este libro. También se pide que el autor sea lector de otros libros, ¿sí? Que pueda tener referencias de otros autores, que pueda mencionarlos y citarlos, y que pueda tener la capacidad de comparar y también de asimilar riquezas y conocimiento de otros autores. Por eso tiene que investigar, tiene que ir a librerías, tiene que contactarse con otros autores, aún autores que no sean de confesión cristiana, de ver entre lo bueno y lo malo, ¿no? Retener lo bueno, desechar lo malo, ver qué cosas lo pueden enriquecer, tener un pensamiento creativo a la hora de escribir, poder soltar mi mente, dejar estructuras y tener un pensamiento creativo. Que escriba, se espera que escriba en un blog, que escriba en las redes, que escriba en la web, no solo libros, sino que tenga el hábito de escribir, que sea ordenado y disciplinado, ¿no? Porque un autor tiene que tener un orden para escribir, tiene que tener un horario, poder sentarse y decir, bueno, dedico de 7 a 8 de la mañana a sentarme, a escribir, a pensar ideas, porque como siempre decimos, un libro es 20% inspiración y 80% transpiración. ¿Qué quiere decir? Que el autor tiene que trabajarlo y masticarlo, el manuscrito que está escribiendo, y tiene que dedicarse tiempo a la reflexión, tiene que dedicarse un tiempo a investigar sobre el tema, como le ha pasado a Javi, que después nos va a contar cómo empezó él a escribir su libro y por qué se le ocurrió escribir este libro, ¿sí? Tiene que ser enseñable. Por favor, ya no es más esto, Dios me dijo, Dios me habló y entonces Dios ya me dio hasta la carátula y los colores y no, por favor, si el editor corrige algo,
tiene que el autor estar dispuesto a ser corregido, porque el editor es una persona entrenada para poder leer al autor más allá de lo que está escrito. Como siempre decimos, un libro, sobre todo un libro cristiano, transmite un mensaje de parte de Dios. Pero un autor también transmite su cultura, sus creencias, sus hábitos, sus costumbres, cosas típicas de su país, cosas típicas de su comunidad, más allá de la fe, de sus principios, de su ética, de sus valores, comunica todo eso. Por eso cuando leemos un libro que está muy bien editado, que está muy bien trabajado, decimos, sí, verdaderamente acá lo encuentro en este libro, lo encuentro a Javier León porque él habla así, o él lo escuché en una conferencia y sí, es tal cual como está en el libro. Las enseñanzas que dan es él, yo lo puedo identificar, lo puedo leer. Estoy leyendo un libro de un autor que comenta que, por ejemplo, los domingos se reunían en familia a comer ravioles. Entonces eso a mí ya también me sitúa dentro de un contexto de cultura, de que ese autor probablemente venga de raíces italianas o españolas, donde tenían la costumbre de reunirse los domingos a comer en familia. Bueno, entonces todo eso a mí también me da un marco dentro de lo que estoy leyendo para poder interpretar bien el mensaje que me da el autor. Y por sobre todas las cosas, le decimos a los autores que tienen que trabajar en equipo. Aunque sean ustedes quienes publiquen sus propios libros, les pedimos por favor que no se metan en estas aplicaciones que tienen una plantilla automática donde yo tiro el manuscrito y en 2 minutos aprieto un botón y ya sale el libro armado, listo para imprimir, ¿sí? Porque eso es el peor error que pueden cometer. A un autor hay que cuidarlo, desde la editorial, desde los editores, desde los agentes publicadores, agentes literarios, como en el caso nuestro, acompañamos al autor, sobre todo si es primerizo, lo cuidamos. Y lo cuidamos en esto de que las frases no tengan argentinismo para que puedan pasar fronteras y venderse en otros países. Lo cuidamos en que no salga con errores de ortografía, que los párrafos tengan coherencia y cohesión, que los capítulos estén anidados y que provoque entusiasmo al lector. Me ha pasado muchas veces de agarrar un libro muy lindo, pero ya en las primeras 10 páginas me aburrió y lo dejé. Entonces, el trabajo en equipo del autor tiene que ser en buscar editores, correctores, diseñadores que puedan interpretar el mensaje que quieren dar, que puedan interpretar el tipo de libro que quieren publicar y entonces así hacer un buen trabajo en equipo. Voy un poquito rápido por el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que se tiene que hacer el autor? Estas son las primeras preguntas que tiene que hacer. ¿Escribo para que lo lean, para que lo compren o ambas? ¿Sí? No hay ningún problema en pensar que tengo que pensar en que mi libro quiero que se venda. Al contrario, yo los animo, por favor, que cuando estén por escribir, antes de empezar a escribir, que piensen que verdaderamente quieren vender este libro. No está mal pensar en eso. Yo quiero que mi libro se compre, yo quiero que mi libro lo lean. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en escribir un libro, yo tengo que pensar en algunas cuestiones de marketing, que es esto que les comentaba al principio que hace la editorial. La editorial busca, hace una investigación
en decir, bueno, a ver, ¿en qué mercado se va a vender este libro? ¿Quién es el público potencial? ¿Quiénes serían los distintos tipos de clientes que pueden comprar este libro? Entonces, el autor también se tiene que hacer estas preguntas. ¿Para quién escribo? ¿Por qué escribo este libro? ¿Por qué debería publicarlo? ¿Tendría que publicar un libro o simplemente con hacer un blog es suficiente? No está mal si ustedes se dan cuenta que de repente hacer un blog tal vez sea mucho más fructífero que hacer un libro. Consideren que publicar un libro, además de todo el proceso, que ahora lo vamos a ver, que es bastante desgastante porque lleva tiempo, trabajo, esfuerzo, también tiene un costo en dinero, el cual el autor tiene que estar dispuesto a invertir y a veces a no recuperarlo. Entonces, antes de sentarme a escribir, yo tengo que pensar en todo esto. ¿Quiero que lo lean? Sí, por supuesto. Ese es el mayor orgullo de cualquier autor. ¿Quiero que lo compren? Sí, también. Porque además quiero recuperar el gasto de inversión. ¿Y a quién le escribo? Bueno, cuando voy a empezar a escribir, ya tengo que tener en mente a mi público. ¿A quién le voy a entregar este libro? Yo cuando termine de hacer mi libro, yo tengo que tener en mente poder decir, mira, hice este libro, te lo quiero dar a vos, te lo quiero regalar. Quiero que leas este libro porque sé que te va a bendecir, sé que va a ser bueno para tu vida, sé que te va a ayudar. Te va a ayudar a resolver ciertos tipos de problemas, te va a ayudar a pensar de otra manera, a mirar la realidad de otra forma, ¿sí? Pero eso lo tiene que tener en la mente el autor antes de ponerse a escribir. Una vez que tengo definido todo esto, bueno, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigue el autor? ¿Sí? En principio, como habíamos trabajado con Javier, poner un título de trabajo, no importa que no sea el título definitivo, después junto con el editor, con el corrector y con la persona que acompaña al autor, van a poder llegar a definir un título definitivo para el libro, un título que sea atractivo. No solamente tiene que ser marketinero, pero sí atractivo, o al menos que pueda decir claramente de qué se trata este libro, ¿sí? Si yo leo de paseador de perro a inversor y encima tengo un subtítulo que dice una historia inspiradora de prosperidad integral, bueno, más o menos ya me doy idea de qué se trata. Entonces, el título se trabaja mucho. Armar un índice de contenidos, porque esos títulos de cada capítulo van a ser después el capítulo que yo voy a desarrollar. ¿De qué temas voy a hablar en mi libro? Y bueno, yo quiero, como decía Javi, yo quiero contar cómo empecé paseando perros. Bueno, ¿cómo empecé paseando perros? Capítulo 1. Capítulo 2, no, porque después me di cuenta que en mi vida hizo un clic. Ah, bueno, clic. No, pero después apareció un perro Us, que yo tengo que contar esa historia. Bueno, el perro Us, ¿no? Y son todos borradores de trabajo, que después, cuando estemos trabajando con el editor, todo eso se van a convertir en el verdadero título de cada capítulo, con un nombre que también sea atractivo y que invite a leer. Hacer una reseña para que sea la contratapa, a ustedes también les va a ayudar a poder definir mejor el proyecto. En el caso de Javi dice, este libro se trata de la historia de mi vida. Clarísimo. O sea, el lector cuando agarra este libro dice, ah, ya sé, es un testimonio completo y algo más. Perfecto, ¿sí? Entonces, claramente me va ayudando a mí como autora a definir el proyecto.
también tengo que revisar otros libros sobre el mismo tema, pensar cuál va a ser mi aporte significativo sobre lo que yo voy a escribir. ¿Por qué debería la gente leer mi libro? ¿Cuál es el aporte que yo le voy a dar? Por supuesto, en el caso de Javi, bueno, mi historia personal, por lo que yo pasé, cómo hice, todo el proceso, bueno, ya después Javi nos va a contar un poquito más, ¿sí? ¿Cómo es todo el proceso editorial? Y acá quiero que presten atención, porque hay muchos autores que piensan que escriben, listo, ya sé, le doy todo lo que escribí, lo paso en Word, y les doy el archivo a una imprenta y ellos me lo imprimen. Si bien hay imprentas que también hacen todo el trabajo de edición, corrección y diseño, pero no es el proceso más feliz, digamos, de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que hay que empezar con una preedición, que es el acompañamiento al autor para que pueda llegar a escribir un manuscrito completo, como hicimos con Javi. Javi comenzó desde una hoja en blanco. Bueno, fuimos trabajando con las preguntas, como les dije antes, fuimos trabajando sobre la idea y él lo fue desarrollando. Una vez que llegamos a tener todo el manuscrito, se lo dimos al editor. El editor lo edita, le da forma del libro, lo va armando como libro, como les dije antes, cuál va a ser el primer capítulo, qué coherencia y cohesión tiene que tener entre cada capítulo. Entonces después vuelve al autor para ver si está de acuerdo, si le gusta. Luego se diseñan también las tapas, va al corrector, el corrector incorpora toda la parte de corrección ortográfica, gramatical, se vuelve a revisar, se incorporan esas correcciones. Mientras tanto hacemos la registración del ISBN y el depósito legal. Cuando ya está terminado, diseñado, tapa, maquetación de interior, todo lindo, todo bonito, se lo mandamos al autor. Y el autor nos da el sí final y dice, sí, la verdad, me gusta. Hay una aprobación final, recién ahí se manda a la imprenta o se decide si se hace en formato digital y se empieza a pensar en las promociones, en los canales de distribución, en las librerías que lo van a vender, cómo se va a presentar el libro, cómo se va a hacer el lanzamiento y todo lo demás que es para otra charla. Por último, me gustaría dejarles este mensaje, este lema que siempre le compartimos a los autores, que está en Lucas 11:33, y dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Y dice, parafraseando podríamos decir, nadie que publica un libro lo esconde en un sótano o debajo de una alfombra, sino que lo expone públicamente para que todo aquel que lo reciba vea la luz de Cristo, ¿sí? Recuerden, siempre decimos que todos aquellos que tengan la iniciativa, las ganas de escribir, que lo hagan, que si están pensando en que si escribo, si no escribo, qué hago, si lo publico, no lo publico, si Dios puso en tu corazón el sentir de hacer un libro, de publicar un libro, te pido por favor en el nombre de Jesús que lo hagas, porque seguramente va a haber alguien que va a necesitar recibir ese mensaje. Y muchas veces un libro puede salvarle la vida a una persona. Así que quiero agradecerles por haber escuchado atentamente esta charla y espero haber sido de bendición con todos estos conocimientos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por todo el material preparado y por todas el paso a paso clarísimo que estuviste dándonos.
Yo les quiero preguntar ahora que cuenten la historia de los dos, o sea, de cómo se unieron, con qué idea, en principio, que debe haber nacido de una idea todo esto, para luego ir avanzando hacia lo que fue finalmente el libro. Bueno, yo empiezo una partecita y después le doy paso a Javi. Con Javi nos conocemos de hace muchos años, hicimos una tecnicatura juntos y cuando yo estaba trabajando todavía en la librería Certeza, él venía a buscar libros sobre liderazgo. Me decía, Silvita, ¿qué tenés? Mostrame los libros que tenés. Yo le bajaba una pila así de libros y él se los llevaba todos, se los leía y al mes siguiente volvía. Y hasta que un día me dijo, ¿te parece muy loco si me largo a escribir un libro? Y bueno, me gustaría que a partir de ahí cuente Javi. Bien, bien. Muchísimas gracias, Silvia, Patricia y todo el equipo por esta generosa oportunidad. Sí, tal cual decía Silvia, nos conocimos en esa tecnicatura y con esas ganas de querer mejorar, prosperar y avanzar en todo. Claro, digo, mi amiga está en una librería, quiero empezar a leer, yo no leía ni el diario. Y le digo, Silvia, necesito leer, necesito que me armes una biblioteca, y Javi, tengo esto, y tal cual contaba Silvia, ¿no? Iba una vez por semana, una vez cada 10 días, y agarraba libros, los que ella me elegía, me dice, ahora tenés que ir leyendo por este lado, y luego de haber leído bastante, es verdad, que dicen que uno va a estar en 5 años, según los libros que lea hoy. A mí me tocó, así que es verdad, yo lo viví. Y bueno, y un día, creo que fue en esas charlas, cuando me presentaba los libros, dije, che, sí, o sea que, digamos, orgulloso de la idea que tengo y también con humildad, le digo, ¿cómo ves que escriba un libro? Vos sabés que hay muchos que me están diciendo, pero Javi, vos tenés que contar cómo fue todo tu crecimiento, cómo empezaste a leer, cómo empezaste en ese... ni mi mamá, ni mi papá, ni mis tíos, ni nadie invierten, es decir, no son empresarios, simplemente son trabajadores. Y estaría bueno, digo, sí, a mí me encanta. Bueno, y ahí, a partir de ahí, comenzó, como yo digo siempre, es decir, ese fue un punto de inflexión y ahí comenzó un proceso. Ahí comenzó un proceso que, por supuesto, de la mano de Silvia y equipo lo pude llevar a cabo. Nació de una idea, de una simple idea, y yo le dije, pero sí, mirá que no tengo idea. No, es decir, me gusta, me encanta, es decir, un autor, yo creo que deja un legado, que a través de un libro uno conoce su historia, todos tenemos una historia para contar y un libro puede ser buenísimo, pero necesito que me ayudes porque no sé nada. Y ahí nació esta historia, ¿no? Javier, vos ahí ya estabas haciendo ¿estabas en tu etapa de inversor o todavía estabas trabajando en lo anterior? O sea, ¿era un proceso o estabas Sí, como...? fue Porque un aclaremos proceso. que vos sos autor de un libro que se llama De Paseador de Perros a Exacto, inversor. O a sea, inversor, exactamente. Sí, claro. fue en el medio de un proceso. Yo, mira, desde el año 96, de 1996 hasta el año 2012, paseé perros. Es decir, lo cuento muy rapidito, empecé con 1, 2 perros, 3, 4, 5, después dije, tengo que seguir mejorando, y empecé a tener más perros, entonces tengo que poner 2 turnos, y ya tenía 2 turnos, y tengo que seguir. Entonces después tenía peluquería, después tenía lavado de perros, después empecé a vender correas, collares, empecé a hacer hospedaje. Digo, tengo que seguir, y necesito vender alimento balanceado. Y después, esta es otra historia, me encuentro un perro en la calle que nunca finalmente sabré lo que pasó, porque iba a ser una mañana como cualquier otra,
Y salí a las 7:30 de casa y me encuentro un perro en la calle, un labrador negro perdido, que era el perro de mi sueño. Yo, como dice en un dicho aquí en Argentina, en casa de herrero, cuchillo de palo, no teníamos perro en casa. Y bueno, la verdad que ese perro fue una bendición. Nunca sabré, como dije, qué fue lo que, porque no tenía ni correa, ni collar, no vi carteles, y si nadie lo reclamó, finalmente lo tenemos en casa hace ya 11 años. Y tal cual me preguntabas vos, Patricia, sí, fue en un momento donde dije, mira, creo que en Argentina, según la última encuesta de mercado, fue en el año, creo que 2019, 2020, el 0,7% de los argentinos invierte en el mercado de capitales. Es decir, acciones, bonos, fondos comunes de inversión. Es decir, hacemos un asado, somos 10, ni siquiera uno invierte en el mercado de capitales. Y voy a decir algo que por supuesto hay que tenerlo con pinzas. Es relativamente sencillo invertir. No es que es una cosa del otro mundo, por supuesto. Hay que estar asesorado. Ahí después ya cuando nos metamos en temas, yo siempre tengo un ejemplo. Claro, yo tengo ganas de correr, entonces tengo las zapatillas, tengo el shortcito, tengo la remera, pero si no tengo un entrenador, ¿qué hago? Voy a la plaza y doy vuelta alrededor si no sé qué hacer. Digamos, yo fui un nadador de competición. Ahora, teníamos todo el equipo y yo un entrenador que nos decía qué teníamos que hacer. Si no, iba y venía por el andarivel sin ninguna indicación. Avanzar. Sí, Exactamente. Y así pasó, Entonces dije, sí, yo tengo que contar esto. Primero, me lo tengo que contar para mí. Dicen que nosotros tenemos que, nosotros, quiero decir, las personas, la gente, ¿no? Tienen que enseñar o que hablar de lo que necesitamos aprender. ¿Se entiende? Cuando yo digo, tenemos que resolver, por ejemplo, un problema o una situación, pero a través de la solución y no a través del enojo. Eso me lo tengo que decir primero para mí. Es decir, tengo este problema. Bueno, mira, el problema es este. Es decir, lo encasillo acá. Listo, a partir de ahora, es decir, un 10% pienso en el problema y un 90% me concentro en buscar la solución. Ahora, esto mismo me lo digo primero para mí. No es que te lo digo a vos porque yo ya lo tengo resuelto. Es decir, no, bueno. Y dije en el libro, yo tengo que contar esto, que uno necesita un asesor, que uno puede invertir en el mercado de capitales, que uno, es decir, que estamos seteados o que estamos enseñados para tener un trabajo. Estamos configurados, para decir de una forma, y enseñados para consumir, pero no para generar riqueza. Wow, y bueno, esto lo quiero compartir, nada más. A mí me ayudó, no es que ya lo tenga superado, sino lo quiero compartir para el que lo quiera leer, y bueno, como decía antes, ¿no? Y bueno, sí, yo quiero formar un equipo con vos, con un diseñador, con un editor, porque yo no sé no sé qué hacer. Tengo muchas ganas, pero necesito una guía. Quisiera contar bien, algo, o sea que algo de la muy idea, lindo. eso, sí. Perdón, ¿puedo acotar algo? Algo muy lindo que tiene Javi, que lo dije en la presentación, es que Javi tiene un corazón enseñable. Yo a Javi le decía, Javi, anda a leer, Javi iba a leer. Javi, anda a hacer tal curso, y Javi fue. Javi, ponete a escribir tal cosa, y Javi hacía. Javi, escribí más, y Javi escribía más. Javi me traía para ver cómo seguía y cómo iba todo el proyecto, ¿no? Y me preguntaba a veces, ¿ya está? ¿Llegué a la cantidad de palabras que tengo que hacer? Y yo le decía, no te preocupes por la cantidad de palabras, preocupate por el mensaje que tiene que tener tu libro. Así que anda y ponete a escribir. Pero Javi tiene un corazón enseñable en todo. Después que publicó su libro, que lo imprimió,
le dije, Javi, tenemos que hacer el lanzamiento, y organizó con su pastor para hacer el lanzamiento de su libro en la iglesia. Javi, tenemos que ir a la Feria del Libro. Javi fue a la Feria del Libro. O sea, así es como va creciendo un autor. No es solamente, bueno, listo, ya está, imprimí mi libro, acá está, acá lo tengo, listo. Bueno, ¿y ahora qué hago? Que es la pregunta que se hacen muchos autores. Hice 500 libros, tengo el dormitorio lleno de cajas, lleno de libros, no sé qué hacer con el libro. No se vende, no sé por qué. Bueno, por eso hay que trabajar en equipo, como decía Javi, ¿no? Con alguien que los pueda asesorar, con alguien que los pueda guiar y que los vaya acompañando, porque no termina cuando se imprime el libro, recién empieza. El libro, como siempre decimos, es el hijo del autor. Lo parió durante tanto tiempo, con esfuerzo, con sacrificio, y ahora lo tiene que promover y llevar a todos los lugares donde va, en cada conferencia que da, en cada prédica, en cada lugar a que lo llamen a hacer una presentación, siempre tiene que hablar de su hijo, porque el libro tiene vida, tiene un ciclo de vida, y donde lo dejamos morir, muere también el autor, ¿no? O sea, hay que seguir dándole difusión tanto al autor como al libro. Sí, Bien. tal cual. Excelente. Chicos, yo quiero, ustedes por supuesto se van a explayar, pero hay algunas preguntas, algunos comentarios que por ahí podemos empezar a repasar juntos. Si quieren hacer algún comentario anterior sobre el cierre, digamos, de cómo trabajaron juntos, me lo dicen, pero, por ejemplo, tengo a Mayra Gris, que nos está haciendo preguntas, a ver si la podemos ayudar, y también tengo un comentario para leerles. Acá manéjense de contestar como quieran entre ambos, o vos, Silvia. Mayra pregunta algo que, bueno, va a ser medio, ya lo estoy viendo, como medio difícil de acuerdo a cada país, pero ¿cuánto dinero se necesita para lanzar un libro? Pregunta Mayra, que estará pensando en presupuestar su trabajo. El costo lo desembolsa el autor o la editorial, y acá vamos a tallar fino de si ese libro va a través de una editorial, o sea, si lo va a publicar a través de una editorial, o si va a asumir la propia autora cómo publicarlo. ¿Hay alguna idea somera de qué pensar en términos de presupuesto? Yo, más que pensar en pesos o dólares, pensaría en estar dispuesta a invertir. ¿Cuánto se necesitaría invertir para que yo pueda tener mi libro? Porque a veces no es solo dinero, ¿no? Es tiempo, es esfuerzo, es dar con una buena editorial o con un grupo, agente editorial que pueda hacer un buen libro, y una buena imprenta para que el trabajo termine perfecto, ¿no? Que salga del horno así, pero perfecto, sin ninguna falla. Y como bien dijiste, Patricia, depende de cada país, depende de cada grupo. Algunos te van a pasar un presupuesto disgregado por edición, por corrección, por diseño, otros te van a pasar un paquete completo, pero depende también del tamaño del manuscrito, ¿no? Si estamos hablando de 100 páginas, si el libro va a tener 100, 120 páginas, si va a tener 400, si es un manuscrito que va a llevar muchísimo trabajo de edición porque al autor le cuesta escribir, entonces hay que reformular los párrafos, hay que volver a escribirlos o reeditarlos. Va a llevar muchísimo más trabajo que alguien que de repente tiene un don para escribir o porque está más entrenado en escribir, y entonces, o ha tomado capacitación también, ¿no? Entonces, la edición va a ser más ligera, la corrección también va a ser más ligera, no va a tener tantas horas de trabajo. Y por otro lado, las editoriales a veces no, por lo general tienen contratos de publicación,
¿no? En donde tienen algunos términos que dice, bueno, nosotros nos hacemos cargos de estos gastos, pero el autor tiene que costear la impresión, o la editorial se hace cargo de todo, pero después al autor se le pagan regalías, a veces se pagan regalías en pesos, otros en libros, en cantidad de ejemplares. Hay distintas modalidades, o sea, hay que, en principio, dar con la editorial acorde al tipo de libro que yo quiero publicar, porque no todas las editoriales tienen la misma línea editorial, o sea, no todo el mundo publica de todo. Hay editoriales que se dedican exclusivamente a libros temáticos, otros a libros para jóvenes y adolescentes, otros para libros teológicos. Entonces es importante también poder hacer una investigación y un testeo de ver qué tipo de editorial es acorde para publicar mi libro. O en el caso que yo lo quiera publicar, bueno, tengo que estar dispuesta para hacer esa inversión. Correcto. Bien. Osea Florentino nos está consultando algo. Él, bueno, nos saluda, gracia y paz del Señor. Mi experiencia me ha demostrado que los autores desconocen los criterios básicos de escritura, captura, de corrección y de edición, por lo que sugiero que tu autor envíe a la brevedad a la editorial una muestra de su texto, 5 páginas máximo, y que espere las sugerencias de la editorial para que se las aplique al resto de su trabajo. Ejemplo, que no entregue su trabajo capturado con dobles espacios entre palabra y palabra, que no abuse del subrayado, del uso de letras en bold o mayúsculas, comillas, que sepa cuál es la tipografía que mejor funciona el corrector, la editorial, etc. Eso nos comenta este hermano Osea Florentino. Sí, estoy esto de es acuerdo. muy del comienzo del trabajo. Exacto, por eso doy gracias a Dios, a MAI y a otras organizaciones que están haciendo estas capacitaciones para los autores, porque como dije al principio, la industria editorial dio un giro de 180 grados. Entonces, el autor más que nunca tiene que capacitarse, tanto en escritura, en formatos literarios, en distintos giros gramaticales, tiene que investigar y capacitarse y prepararse. Y además, si quiere publicar en forma independiente su libro, bueno, tiene que capacitarse en todo esto que hablamos, ¿no? En investigar el mercado, en ver cuál es su lector potencial, en dónde lo va a vender, cómo lo va a vender, a quién va a estar dirigido su mensaje, qué formato va a tener el libro, lo va a querer con solapa, sin solapa, o sea, por supuesto que es esto hilar fino, pero al no haber una editorial de por medio, que es la que hace todo este trabajo, es el autor, como dijo Javi, que va a tener que valerse de algún asesor, de alguien que lo pueda acompañar e ir definiendo todo esto, todo el proyecto, antes de ponerse a escribir. Porque si no, la verdad, y lamentablemente lo vemos muy seguido, que el autor después se siente frustrado. Dice, sí, yo escribí este libro, pero la verdad que no sé ni a quién vendérselo, no a quién compartirlo, no sé cómo venderlo, no sé cómo promoverlo, no sé qué hacer con mi libro. Entonces, es importante que en este tiempo el autor se capacite. Muy bien. Javi, ¿vos querés agregar algo? Sí, simplemente adhiero a todo lo que dice Silvia. En mi caso, reconozco que solo no lo podría haber hecho, al menos yo, No, el libro no lo podría haber leído nadie simplemente por esto, porque uno desconoce de ese mundillo, ¿no? Que dice Silvia, de la tapa, de la edición, del autor, es como cuando uno a veces es ese famoso hágalo usted mismo,
Es decir, a mí me gustan las herramientas. Yo te doy una moladora, te la doy así, y vos, si no sabes cómo, pero te lastimás, si no sabes cómo se usa, si no sabes cómo se ajusta una punta a una máquina, no. Es decir, y esto a veces es lo mismo. Yo le decía, bueno, tengo las ganas, tengo el tiempo. Me acuerdo que Martina, mi hija, la llevaba al colegio, y desde que iba, por ahí iba a correr a la plaza, volvía, me bañaba y me sentaba a las 9 de la mañana hasta las 11, 11:30 por lo menos, a escribir todos los días. Bueno, sí, mira, ¿qué te parece? Y eso ya lo contó al principio. Yo a veces, creía yo, ¿no?, que un buen libro, entre comillas, tenía que tener, no sé, 200 páginas. Y Silvia me dice, no, Javi, concentrate en contar qué es lo que la gente quiere, qué le querés transmitir a la gente. Y eso fue fundamental, tener esa ayuda, ¿no? Patri, estás mutada. Ahí volví, ahí me di cuenta. Gracias. Dice Rosa Merino, justamente, Javi, ¿cómo se llama el libro de Javier? Y si se puede comprar en Amazon, está preguntando. Ahí está. Ahí nos lo muestra Silvia. Ese es el libro, exacto, de Paseador de Perros en Besar. Sí, está en Amazon. Sí. Se lo puede buscar en Amazon. Sí. Se lo puede comprar ahí. Mismo en la página de librosconvos.com, la sección ebooks, ahí hay una tapa del libro de Javi con el link para ir a comprarlo a Amazon. Se quiclea ahí, como dijo Silvia, ahí en la tienda de Libros con Vos, y sí, se consigue ahí. Sí. Bien. Tenemos pregunta de Amilcar Rodríguez. Buenas tardes, gracias por la iniciativa. Tendría 1000 preguntas, dice, soy de Panamá. ¿Cómo podría hacer para contactar a una editorial si nunca he publicado un libro anteriormente? Bueno, en principio, Amilcar, yo te animaría a que definas cuál es tu proyecto, o sea, qué libro te gustaría publicar, cuál es el mensaje que vos quisieras compartir con el público. Y en base a eso, investigaría después con otros autores o mismo con nosotros. Podés ponerte en contacto a través de Patricia o en nuestra página web, y para buscar asesoramiento y ver cuáles son las editoriales que se adaptarían al tipo de libro que vos querés publicar, si es que lo querés publicar con una editorial. Si no, bueno, también te podríamos asesorar para ver otros grupos que te ayuden a publicar tu libro. Bien. No sé si respondí. También... Ahí nos va a comentar Amilcar, a ver si tiene alguna pregunta nueva, alguna repregunta. Oscar Aragón dice, ¿qué opinan? A ver, un segundito, que no llevo a leer la pregunta. ¿Qué opinan de una novela gráfica para también dar un gran mensaje? ¿Y se aplica igual el proceso que un libro? Las novelas en América Latina gustan mucho. Y sobre todo las novelas cristianas también. Así que sí, si tenés esa inquietud de escribir una novela, adelante. Bien. Dice Amilcar que sí, que le contestaste correcto, que clarísimo, me queda clara la respuesta, nos dice Amilcar. A ver, yo había leído por aquí atrás, bueno, la consulta que nos hicieron sobre presupuesto, y hay muchas que están agradeciendo, no quiero salteármelos, así doy tiempo también a que formulen más preguntas. Por ejemplo, bueno, Elsa Chinde dice, muchas gracias por la respuesta. ¿Una autobiografía puede despertar el interés del público? No escuché bien la pregunta. ¿Una autobiografía puede despertar el interés del público? Siempre que comuniques un mensaje que cubra una necesidad,
por supuesto que vas a despertar interés. Y todos somos hechura de Dios, y Dios ha impregnado en nosotros una huella digital única para cada uno. Así que tenemos una historia de vida única y que seguro que va a impactar la vida de otros. Así que el proceso es comunicarlo de tal manera que provoque entusiasmo también. Bien, la historia o digamos el libro de Javier no es autobiografía, ¿o No. sí? ¿Tiene autobiografía? No. No, tiene una parte que cuenta de su vida. No, responde vos, Javi. Sí, sí. Siguiendo un poco con lo que vos estabas explicando, sí, sí. Y lo que decía, ¿no? Como si una autobiografía puede despertar el interés del público, sí, añadiendo lo que decía Silvia, las historias inspiran. Es decir, yo cuento cómo empecé, por ejemplo, muy breve, vendiendo alimento balanceado para los perros. Entonces, alguien que lee eso y lo toma y lo declara, se puede inspirar en mi ejemplo y dice, che, pero yo también puedo, no sé, empezar con un corralón de materiales y empiezo con 5 bolsas de cemento, 4 de cal, 3 de arena y arranco. Y me inspiré en un muchacho que empezó vendiendo alimento balanceado para perros. Por eso yo digo que las historias inspiran y una autobiografía, como tal cual decía Silvia, ¿no? Que despierte el interés de un público, que cuente una historia y que cubra una necesidad, pero tranquilamente, sí, 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 obvio. Y eso va a inspirar, a motivar, porque hay una historia detrás, y como lo que decía antes, ¿no? Que todos tenemos una historia para contar y esa historia, sí, seguro, puede inspirar y puede marcar a las personas, ¿no? Gracias. Dice Laura Lagariega, creo que es, acá no me parece todo el apellido. Bueno, gracias a Mai y a mí, dice, bueno, por organizar las capacitaciones. ¿Cuál es su página web? La página, si querés recomendar también la tuya, Silvia, la de Mai en Facebook es Mai América Latina. Ahí tenemos un grupo armado donde todas las semanas compartimos incluso este tipo de preguntas como las que están ahora haciéndoles a ustedes, a los autores. Todas las semanas hay preguntas que pueden compartir ahí. Y la de Libros con Vos, donde vos tenés recomendaciones de muchos libros y de autores, Silvia. Es librosconvos.com.ar. Voz con Z, ¿no? Libros con Vos. Muy bien. Después también dice Laura, las editoriales se interesan en libros cortos de enseñanzas prácticas para mujeres. A ver, ¿cómo es esta pregunta? Las editoriales se interesan en libros cortos de enseñanzas prácticas para mujeres, para comunidades de escasos recursos, ¿como cuál sugiere? Está preguntándonos Laura Lavariega. Enseñanzas prácticas para mujeres, para personas para comunidades de escasos recursos. Bueno, los otros días entrevistamos a una autora que también es editora de la editorial Verbo Vivo, que sacó toda una serie de libros para mujeres que son, los voy a mostrar ahora. A ver, por acá. Por ejemplo, estos son libros de tamaño bolsillo, son cortitos y hablan de un tema específico. Admiradas, abnegadas, amigas, y hay toda una serie de 7 libros, por ejemplo, ¿no? De ese estilo. Entonces, les recomendaría que puedan mirarlos, puedan leerlos, hasta incluso se pongan en contacto con la autora, que le pidan consejo, experiencia. Pueden ver también la entrevista que le hicimos a esta autora, a Patricia Vergara,
está en el canal de YouTube de Libros con Vos, y ponerse en contacto con ella para que vean la experiencia de dónde nace hacer esta serie de libros, ¿no? Que para ella fue una capacitación también en una jornada de la red Letra Viva, donde un capacitador tiró una idea y ella la agarró y dijo, wow, esto es bien específico, me gusta, y dijo, se necesita hacer algo para las mujeres específicamente. Entonces comenzaron a hacer esta serie de libros, muy lindos, muy prácticos, donde habla de mujeres de la Biblia también, ¿no? Anécdotas y testimonios de varias mujeres, pero tomando como base la enseñanza de mujeres de la Biblia. Bien, muchas gracias por esa recomendación. A ver, dice José Luis Figueroa, hola Silvia, hola a todos. Excelente seminario, estoy escribiendo un libro de poesía cristiana. Son oraciones en la forma del poema en prosa. ¿Qué editorial o editoriales aconsejarían para presentarlo? Gracias y bendiciones nos manda José Luis Figueroa. En el caso de las poesías, no conozco editoriales cristianas que publiquen. Sí conozco de una autora que lo hizo con nosotros como publicación independiente, y fue un libro muy lindo, precioso, de 16 poesías, que lo fue separando por estaciones del año. Temas que hablaban, no sé, del amor, del renacer, y estaba en la época del verano, de la primavera, y el tiempo, ¿no?, de esparcir, el tiempo de morir, bueno, y así iba recorriendo las estaciones del año, agrupando distintos tipos de poesía que tenían un hilo conductor, ¿no?, por las estaciones del año. Muy lindo, muy lindo. Bueno. Se llama, creo que, Ciudad en Llamas. Ciudad en Llamas. ¿La autora, verdad? Claudia Arévalo. Bien, o sea, Claudia Arévalo en forma independiente pudo hacer este proceso de armar un libro y de publicarlo por su cuenta, y es de poesía. Sí, sí, Bien. Quedó muy lindo, muy lindo. Dice Elsie Amezcua, hola, ¿cuánto tiempo le llevó el proceso desde comenzar a escribir hasta publicar el libro? Esto es para el señor Javier, y pregunta si es su primer libro. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es mi primer libro, y fue un proceso, sí, no digo duro ni arduo, al menos para mí fue un proceso, ¿sí? Fue un proceso que empezó, y desde esa primera, ¿te acordás, decirle ese primer cafecito allá en el centro, cerca del Cabildo, ¿no? Creo que era. Hasta que finalmente fue la presentación en mayo del año 2019, y fueron, sí, fue un año y medio, ¿no? Sí, hasta que finalmente pudo estar, ¿no?, el libro impreso, ¿no? Sí. Me Sí. acuerdo la anécdota de que Javi me decía, bueno, ya organizo con mi pastor para presentar el libro en la iglesia. Y yo le decía, no, pará, Javi, pará, porque hay que dejarlo asentar, déjame que hay que reposarlo, tenemos que volver a leerlo, tu libro todavía no está listo. ¿Y para Sí. cuándo? Bueno, probablemente para fin de diciembre. Y el fin de diciembre, y Silvia, ¿ya está mi libro? No está, espera pacientemente, espera. Y realmente yo felicito a Javi, realmente quiero felicitarte públicamente por ese corazón enseñable
y esa paciencia de esperar en los tiempos correctos hasta que el libro maduró en la edición, en la corrección, en la presentación, en el armado, y realmente salió un libro hermoso, hermoso. Sí, es tal cual, tal cual. Yo me acuerdo que quería, ¿te acordás? Sí, que bueno, de hecho fui como visitante y no como autor a la Feria del Libro, si bien fue unos cuantos años, pero yo lo quería tener listo, ¿te acordás? Para julio del 2018. Y me acuerdo que es verdad, que por supuesto ahora, viéndolo ahora, y en ese momento también, ¿no? Viste cuando, bueno, lo contó Silvia tal cual, viste, pues, hay algo que le falta, hay algo que como que no está, viste cuando algo no te cierra, claro, y finalmente, después de haberlo, como dice Silvia, ¿no? De dejarlo reposar, de dejarlo madurar, de meditar en las ideas. Claro, el último capítulo era justamente a veces lo que hablábamos con Silvia. Bueno, Javi, yo quiero invertir, tengo tanto dinero. ¿Cómo hago? ¿Cómo eso? ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo? Y ese fue el último capítulo. Porque yo había contado, claro, pero ahora me dice Silvia, no le estamos contando a la gente cómo verdaderamente empiezo, qué es lo que a veces la gente me dice. Yo tengo este dinero, ¿qué hago? Así, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Dónde empiezo? ¿Con quién me dirijo? ¿Dónde invierto? Bueno, y finalmente tenía razón. Recibo un poco Finalmente Silvia tenía entrecortado razón, porque, eso. mirá, Javi, Javi, se te escucha entrecortado, por lo menos es como estoy recibiendo señal. a ver ahí, ¿se me escucha bien? ¿Ahí? Y ahí fue donde finalmente Silvia tuvo razón, tuvo razón, me dijo, mira, vamos a dejar el libro madurarlo, y finalmente sí, ahí demostré que era enseñable, y finalmente con la total razón, el libro estuvo listo creo que para marzo del 2019 y en mayo fue la presentación. Exacto. Ahí como te escuché, ¿no? Ahí, Silen. Se nos fue Patricia, ¿puede ser? Ah, se fue Patricia, sí, sí, parece que la perdimos, ¿no? Yo estaba revisando si yo tenía... Sí, yo tengo buena señal, sí, yo tengo Hola, buena perdón. señal. Ah, Ahí estás, Patricia. ¿estás, Patri? Pensé que se había ido. Ahí estamos de nuevo, Javi. Ahí Perdón, está, ahí segundos. está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te escuchábamos, pero no te vemos, ¿no? No, Eh, estabas hablando del ahí. último capítulo. Patri, creo que Sí, se cortó sí, tu conexión, me sí, parece. sí, yo no la veo. ¿Vos, Sil? No, ¿no? No, Ah, tampoco. ahí está, sí. Sí. Bueno, mientras envuelve Patricia y se reconecta, sí, redondeando la idea, sí, creo que era eso. Yo tenía ganas de decir, viste, decir, bueno, lo saco, ¿te acordás? Y vos me decías, Javi, esperemos un poquito porque, viste, hacer las cosas a las apuradas. Yo sé que vos estás con muchas ganas, con mucha pasión, mucho entusiasmo, pero y ahí yo, ¿no? Te escuché, te hice caso y dijimos, sí, sí, tenés, Javi, hay que esperar, bueno, listo, sí, esperamos, vamos a la feria del libro el año que viene, es decir, y finalmente el libro, sí, fueron 6 meses que se pospuso, entre muchas comillas, y finalmente fue creo que la mejor decisión, y de hecho quien lee el libro me dice, este libro es fácil de leer, los capítulos tienen un hilo, tiene mucha cohesión, hay coherencia con lo que se empieza y con lo que se termina, y eso fue tal cual por haber esperado y tomado esa decisión
de esperar y no largarlo, ¿no? Bueno, que es lo que vos contabas tal cual, ¿no? No escribir y despachar, ¿no? Sí, exacto. Eso creo que es muy importante, cuidar al autor. Exacto. Por el apuro de sacar el libro, de que ya Sí, esté, que tenemos que Bueno, ir a la yo feria, ¿no? sí, Se perdón. saca un libro a las apuradas y después el autor, como decimos nosotros, se quema, ¿no? exacto. Sí, 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 Entonces, sí. la gente Es tal cuando cual. ve Exacto. otro libro de Javier, dice, no, leí el primero y no me gustó, no me atrapó, no. Exacto. La verdad que esperaba otra cosa o esperaba encontrar adentro del libro otra cosa y no llenó mis expectativas. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de sacarlo así a la ligera por decir, listo, ya está, lo edité, lo corregí, lo diseñé, lo imprimimos, listo. Bueno, Sale con... que de hecho lo hablamos un montón de veces, sí, eso, hay un montón de páginas, ¿no? En internet, edito libros, te cobran, te lo imprimen, te lo sacan, listo, y como salió, salió, y claro, vos después lo lees y decís, pero no entiendo, es decir, los capítulos no están relacionados, bueno, justamente, ¿no? No hay cohesión, no hay coherencia, finalmente, por supuesto, ¿no? Orgulloso de lo que uno tiene y con mucha humildad, que de hecho, lo digo yo y quien lo lee, ¿no? La verdad que se nota que acá hay un libro, porque si yo hubiese hecho este diseño de portada, claro, pero ¿quién te diseñó eso? No, lo hice yo mismo, sí, sí, pero te tienen que sacar la matrícula. Si vos sos un diseñador, por supuesto hay un diseñador gráfico, hay una edición, está vuelto a editar el libro, fue un trabajo totalmente en equipo y lo que vos decías antes, ¿no? ¿Sí? El escuchar y el dejarse enseñar. Eso, pues yo te hubiese dicho, no, el libro lo saco igual. No, hubiese sido una de las, o la peor decisión con tal de tenerlo 6 meses antes, ¿no? Ahora sí, volviste, Patricia, estás muteada, ¿eh? No te escuchamos. Perdón, yo estoy. Ahí está. Lo que pasa es que se me desconecte cada vez que vuelve a conectarse a internet, me quedo Ahí sin está. audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora estamos all together. Muy bien. Disculpas por los inconvenientes. Les leo rápidamente porque ya estamos con pasaditos un poco el tiempo. Ana Rita Bueno. agradece la transmisión y el conocimiento que están volcando en este taller. Entonces nos manda una pregunta que, bueno, sigue preguntando sobre editoriales recomendadas, en este caso sobre devocional creativo en el libro de Salmos. Hay muchas consultas con respecto hacia dónde dirigir, hacia qué editoriales dirigir. Ustedes son más específicamente están tratando de libros de publicación independiente, pero está bueno también el que puede responder, darles una respuesta a estas preguntas. Si quieren comentar algo sobre el tema, sobre un devocional creativo basado en el libro de Salmos. Y voy a revisar rápidamente si tenemos alguna otra pregunta de alguien, porque así vamos cerrando el webinar de hoy. Nos mandan saludos mucha gente desde Belleville, Carlos Peirón, un abrazo. Antes nos saludó Beatriz Bono, que se retiró un poquito antes. Bueno, nos agradece Laura Lavariega por el taller y por todas las preguntas que le respondimos en el día de hoy. Bueno, veo que ustedes respondieron algo de Editorial Verbo Vivo, esos son los minutos que yo me perdí. Bueno, si quieren agregar algo como para cerrar el webinar de hoy, yo desde ya les agradezco muchísimo a los dos por participar y a todos los que se conectaron, los que subieron preguntas y a los que van a seguir teniendo preguntas, que seguramente en algún momento se van a contactar. A Silvia incluso la pueden contactar a través del grupo. Y bueno, nos están saludando los que escribieron, los que se conectaron desde México.
chicos, si alguno quiere terminar con alguna palabra, sobre todo de aliento y de estímulo para los autores, para los que todavía no empezaron y para los que están en proceso. Bueno, primero quiero agradecerles por habernos escuchado con tanto respeto y con tanto amor. Segundo, quiero felicitarlos por dedicar este tiempo a capacitarse y a estar atentos a todos estos temas para estar al día y estar en sintonía con los tiempos que están corriendo, ¿no? La Biblia dice que el hombre sabio es aquel que es entendido en los tiempos de Dios, en los tiempos que está ocurriendo, en los tiempos de Kairos que tenemos para cada uno de nosotros. Y creo que este es un tiempo especial en donde la voz de Dios va a estar corriendo como nunca por todos los continentes. Y nosotros tenemos la oportunidad de expresar esa voz de Dios a través de la voz escrita, a través de la literatura, a través de los libros, poder predicar y llevar una palabra a todos lados, a todos los continentes, a todos los pueblos, en todos los idiomas. Así que les quiero pedir que aquellos que tengan este llamado o esta devoción por escribir, que lo hagan. Si necesitan ayuda, bueno, acá estamos para ayudarlos, para servirles. Pueden contactarse con nosotros, con Javier, con Patricia, con Mai. Queremos ayudarlos a que puedan volcar todo lo que Dios les ha dado para bendecir a otros. Porque más que nunca en este tiempo es necesario recibir una palabra de Dios. Así que los animo a escribir y a escribir con alegría. Gracias, gracias Silvia. Ahí te dice, te quiero mucho, una amiga tuya, Cintia Peralta Martín, que nos acompaña muchas veces en los webinars. Vamos saludos. Javier, ¿algo tuyo para cerrar? Sí, cerrando con también y terminando con la idea que decía Silvia, que quien quiera escribir, que se anime, que tome el riesgo, algo de lo que hablo mucho en el libro, y que sobre todo pasen a la acción. Nada empieza hasta que empieza. Uno simplemente a veces el resultado se obtiene con las ganas, con la información, con el conocimiento y con la acción, por otro lado. Es decir, yo sé lo que hay que hacer. Sé que Silvia me dijo que tenía que escribir con autodisciplina y con ganas y con pasión durante 2 horas. Y si no lo hago, el libro finalmente la gente no lo tiene en la biblioteca. Así que es importantísimo lo que decía Silvia, ¿no? Un 20% inspiración, esos momentos de inspiración que los tuve, pero después es sentarse. Las ganas, y sobre todo fue un trabajo en equipo, fue un trabajo totalmente en equipo, con Silvia muchas horas de teléfono, de WhatsApp, de cuando se podía estar presencial, tomando muchos cafés, y Javi, ¿qué quisiste contar acá? ¿Qué quisiste decir? Volví a casa y volví a escribir, y animarse, sobre todo animarse con las ganas y con pasión, y va a salir. Y va a salir, y algo que también tuve que ponerlo en práctica, bueno, el hecho de lo que hablamos mucho, ¿no? Lo que dijo Silvia también, ser enseñable. Estar dispuesto a ser corregido. Que eso a veces es, bueno, bajarse un poquito uno y con ganas, con humildad. Vos sabés, Silvia, vos sabés, y yo entonces te escucho, ¿no? Porque vos sabés hacerlo. Es como que uno lleva un auto al taller. Yo sé que cada tantos kilómetros hay que llevarlo a cambiar el aceite. Ahora no sé cómo se hace. No tengo idea. El taller es el que tiene las herramientas, el que sabe, el que tiene el operario, bueno, y acá es lo mismo. A animarse y sobre todo a tomar acción, ¿no? Bien, bueno, yo me quedo particularmente con esos 2 conceptos de que todos tenemos un mensaje para dar,
que podemos aprender a transmitirlo, ya sea Exacto. a través de la escritura, de un blog, de publicarlo, o compartirlo de la mejor manera que ya nos daremos cuenta y Dios nos dirá cuál. Y todos tenemos una historia propia para contar, que eso también está buenísimo para el que quiere animarse a escribir biografías o la historia de otro. Uno puede escribir una biografía sobre, no tiene que ser auto, sino puede ser sobre otro. Así que ya, como siempre, los animamos a capacitarse, a animarse y a lanzarse, a lanzarse a la pileta para hacerlo. Así que además de los saludos y de los agradecimientos del chat, les agradezco yo en nombre de Mai a todos por haber estado, por haberse conectado, y los esperamos el mes que viene. Va a ser el 15 de mayo, si yo no recuerdo, el tercer martes de mayo. No, perdón, el 10. Hay una corrección en la fecha, vamos a tener un nuevo webinar, así que los esperamos a todos para el mes próximo. Otra capacitación para compartir más, para aprender más y bueno, para seguir en contacto. Les mando un beso grande, un saludo y abrazos a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Silvia, a todo el equipo, Patricia, bendiciones, y como decías vos, Silvia y Patricia, todos tenemos una historia para contar, y las historias inspiran y motivan, y tienen emoción, que son esas ganas y en movimiento, de emotion, esas ganas y que tiene que pasar al movimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, y muchos éxitos con el libro. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Un abrazo y besos para todos. Gracias. Hasta la próxima. Chao.